Dios les bendiga. Es un gusto poder estar aquí con ustedes, poder compartir una palabra. De verdad que es maravilloso tener esta oportunidad. Son momentos complejos, son momentos difíciles. La humanidad entera vive circunstancias que inclusive han podido generar temor en nuestras vidas. Pero ¿sabes algo? El Señor tiene una palabra de aliento. El Señor tiene una palabra para nosotros en el día de hoy, en la cual vamos a tomar fuerzas nuevas. Vamos a tomar y a renovar nuestra fe para seguir adelante. Para seguir adelante sabiendo que hay un Dios todopoderoso y que va de nuestro lado. Yo te quiero invitar a que tú que estás allá en tu casa te mantengas conectado con nosotros, te mantengas en línea. No te distraigas. Esta palabra hablará a tu corazón y tiene el poder de transformar tu vida. Así que disponte y te invito a que oremos juntos un momento. Cierra tus ojos donde estás. Estás frente a una pantalla, bien sea de un televisor, de un computador, de un teléfono celular, de una tablet, no importa. Disponte, cierra tus ojos. Padre Santo, Dios de la gloria, te damos muchísimas gracias porque tú eres maravilloso, porque tú eres bueno. Te pedimos, Señor, que seas tú fluyendo hoy, Señor, a través de este mensaje, que sea llegando a nuestros corazones y que seas tú dando una revelación especial, una revelación sobrenatural de lo que es, de lo que significa y de lo profundo que es la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz por nosotros. Te pedimos, Señor, que seas tú dándonos el entendimiento para que esta palabra penetre a lo más profundo de nuestro ser. Amén. Dios te bendiga. Por favor, si tienes una persona a tu lado, regálale una sonrisa. Dale una sonrisa, no seas egoísta de sonrisas. Podemos hacerlo. Dale una sonrisa y ¿sabes algo? Como lo decía anteriormente, el Señor tiene una palabra preciosa. Hoy vamos a estar hablando de un tema maravilloso. Hoy vamos a estar hablando de la sangre de Cristo. Quizás en algún momento has escuchado que alguien en una oración dice: la sangre de Cristo tiene poder. De pronto alguna persona intercesora la has escuchado cuando ha dicho: la sangre de Cristo te cubre. Y quizás tú manejas esto, lo conoces y tienes presente que hay una revelación profunda en la sangre del Cordero. Pero quizás no lo tienes. Hoy vamos a estar trabajando sobre este tema. Vamos a estar viendo la importancia que tiene la sangre. Y ¿sabes algo? Además de eso, vamos a estar aprendiendo cómo vamos a aplicar la sangre de Cristo en las diferentes áreas de nuestra vida, porque la sangre de Cristo va a traer muchos beneficios, muchísimos beneficios en nuestra vida cotidiana. Tenemos un título aquí y decimos la línea roja. La línea roja, bueno, te lo voy a explicar más adelante. No te impacientes, más bien mantente allí y además te invito a que compartas este mensaje para que otras personas puedan también recibir lo que el Señor va a hacer en este tiempo, porque es un tiempo de bendición y de victoria. Cuando hablamos de la sangre, definitivamente sabemos que la sangre es algo muy importante también en nuestra vida. Podríamos inclusive decir que la sangre es un fluido móvil que circula por todo nuestro cuerpo y que va llevando de un lugar de nuestro cuerpo a otro diferentes nutrientes y sobre todo va llevando el oxígeno. De hecho, en la sangre está nuestra vida. Así nos lo dice la palabra de Dios. ¿Y sabes algo? Si no tenemos la sangre circulando en nuestro cuerpo, sencillamente vamos a tener serios problemas. Pues la sangre es muy importante en tu vida, en tu existencia, en tu cuerpo, pero no solo allí, sino que también vemos que en la palabra de Dios la sangre ocupa un lugar relevante. La sangre, y se refiere en diferentes momentos a la sangre, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. De hecho, podríamos afirmar que la Biblia menciona en más de 400 ocasiones la sangre. Pero ¿por qué será que el Señor habla tanto de la sangre? Inclusive el mismo Jesucristo, su obra la entendemos a partir de la sangre que Él derramó. Y de eso vamos a estar hablando hoy. Cuando vemos en el Antiguo Testamento, vemos que las transgresiones que el pueblo, que las personas en esa época realizaban, aquello que ofendía a Dios,
merecía un castigo. La ley era muy severa. La ley decía que si se hacía algo, sencillamente era ojo por ojo, diente por diente. Y sabes, en aquella época, esas transgresiones que lo único que merecían era un castigo, vemos cómo había todo un sistema que implicaba el perdón de pecados, la reconciliación del pueblo con Dios, y en ese sistema había derramamiento de sangre. ¿Derramamiento de sangre? Sí, había derramamiento de sangre. Resulta que en aquella época había un día especial, una época del año especial en la cual el sacerdote entraba al lugar santísimo. Recuerden que había un tabernáculo hecho por instrucción de Dios, pero había sido construido por el pueblo de Dios. Y en ese tabernáculo habían diferentes lugares y había uno donde estaba la presencia de Dios, el lugar santísimo. Y el sacerdote entraba cada cierto tiempo a ese tabernáculo y ofrecía un sacrificio de un animal que era sacrificado para que se derramara la sangre. La sangre de aquel animal, primero el sacerdote hacía un sacrificio por sus pecados y luego hacía un sacrificio por los pecados del pueblo. La sangre de aquel animal tenía esa característica: limpiaba, cubría los pecados del pueblo. Entonces había una reconciliación. Sin embargo, vemos que ese sacrificio que hacía el sacerdote en aquella época era limitado porque era temporal. Pero fíjate lo que nos enseña la palabra de Dios, y quiero que vayamos al libro de Hebreos. Vamos a leer en el libro de Hebreos algo maravilloso. Hebreos 9, versículos 11 al 14, lo voy a leer. Pero ya Cristo vino y se ha convertido en el jefe de los sacerdotes, y a Él le debemos todo lo bueno que ahora nos pasa, porque el santuario donde Él es sacerdote es mejor y perfecto. No lo hizo ningún ser humano, así que no es de este mundo. Cristo no entró a ese santuario para ofrecer a Dios la sangre de animales, sino para ofrecer su propia sangre. Escúchalo bien, sino para ofrecer ¿qué? Su propia sangre. Entró una sola vez y para siempre. De ese modo, de una vez por todas nos libró del pecado. De acuerdo con la religión judía, las personas que están impuras no pueden rendirle culto a Dios, pero serán consideradas puras si se les rocía la sangre de chivos y toros, las cenizas de una becerra sacrificada. Pues si todo esto tiene poder, más poder tiene la sangre de Cristo, porque por medio del Espíritu que vive para siempre, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha ni pecado. Su sangre nos purifica para que estemos seguros de que hemos sido perdonados y para que podamos servir a Dios que vive para siempre. Esta palabra es maravillosa y es muy profunda. Nos habla de lo que hizo Jesús. Yo les contaba hace un instante que en el Antiguo Testamento existía un sacerdote que entregaba un sacrificio a Dios para el perdón de sus pecados y el perdón de los pecados del pueblo. Había una reconciliación temporal. Pero ¿qué sucede? Atención, ¿qué sucede? Muévete ahí, si te me estás de pronto distrayendo, no te distraigas, porque esto es muy importante. Resulta que Jesús fue el animal, el cordero que se entregó por nuestro pecado. Él hizo las veces del cordero y derramó su sangre, que era una sangre preciosa, dice la palabra de Dios. En esta ocasión no era un becerro, no era un animalito, no, era Jesús mismo entregándose, asumiendo, supliendo el lugar que se hacía con un animal. Pero no, lo hizo Jesús. Jesús mismo, el Dios que se hizo hombre, estaba entregándose.
pero no en un santuario hecho de manos humanas. Atención con esto, atención que esto es muy importante. Insisto, Jesús se estaba entregando por nuestros pecados en la cruz, en un santuario celestial, una vez y para siempre. Mientras que cuando en el Antiguo Testamento el sacerdote tenía que hacer ese sacrificio cada cierto tiempo para perdón de pecados y era algo temporal, vemos que Jesús era el Cordero sin mancha, puro, limpio, que derramó una sangre preciosa. La sangre que se derrama en la cruz fue la sangre que nos ha rescatado a ti y a mí, inclusive miles de años después. Jesús se entregó. Mira, había un significado enorme. La sangre era la que se derramaba para cubrir el pecado. Esa sangre que se entregó en la cruz es y será suficiente para cubrir el pecado de toda la humanidad. Solo es necesario que nosotros recibamos en nuestro corazón a Jesucristo. La sangre que se derramó allí, la de Jesús, nos lava de pecado, nos perdona y nos libra de culpa. Atención con esto, nos perdona. Recibimos el perdón gracias a la sangre que derramó Jesús y nos libra de culpa. Si tú te sientes culpable luego de haber pecado, pero ya recibiste a Jesús, ya te reconciliaste con Él, con el Padre, entonces no tienes por qué sentir culpa, porque la sangre de Cristo ya se derramó a tu favor. La sangre de Cristo nos libra del enemigo, de las acechanzas, porque anteriormente cuando vivíamos en pecado, teníamos una dominación sobre nosotros. Había una soberanía del mundo y de Satanás. Pero cuando recibimos a Jesús y la sangre de Cristo se derrama sobre nuestras vidas, entonces nosotros pasamos de esa vida, que era una vida de muerte, y muerte significa separación de Dios, a una vida llena de cercanía, de intimidad y de relación con el Señor. Entonces nos lava de pecado, nos perdona, nos compró, nos libra del enemigo y nos hace inocentes, nos justifica. Atención con esto. Nosotros un día vamos a tener que llegar a un juicio delante de la presencia de Dios y daremos cuenta de todo. Pero en ese momento nosotros vamos a ser justificados. De hecho ya lo somos por la sangre del Cordero. Es decir, la sangre de Jesús es como si cayera sobre mí y hace que yo cambie el letrero que tenía en mi vida o en mi frente, donde decía pecador, donde decía de pronto que eras una persona borracha, donde decía que eras una persona mentirosa. Todo eso es quitado porque la sangre de Cristo nos justifica y hay un letrero nuevo en nuestras frentes que dice inocente. No porque lo merezcamos, sino porque el Señor derramó su sangre en la cruz para ti y para mí. ¿Sabes? Eso es maravilloso. La sangre de Cristo es maravillosa, es preciosa y tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder, sí, tiene poder, y de eso es que queremos hablar hoy. Y ahorita vas a entender por qué ese tema se llama la línea roja. Tiene poder, sí, tiene muchísimo poder. Ahorita les comentaba que la sangre en nuestras vidas es importante, claro que sí, pero estamos hablando de lo espiritual. Y en lo espiritual tiene unas implicaciones muy profundas. Ya vimos que esa sangre era necesaria y es necesaria para que pueda haber perdón de pecado y pueda existir reconciliación. La humanidad vivía distante de Dios, pero el sacrificio en la cruz permitió que la sangre que derramó Jesucristo pudiera reconciliarnos con Dios Padre. Y eso hace las cosas diferentes. Eso hace que tú y yo hoy podamos sentir la presencia de Dios. Eso significa que tú y yo hoy podemos levantar nuestras manos y sentir que estamos allí con Él, que estamos en el lugar santísimo. No necesitamos un sacerdote que venga a hacer un sacrificio por nosotros. No necesitamos intermediarios, porque aquel que tenía que hacer el sacrificio ya lo hizo una vez y para siempre, y se llama Jesucristo. Él ya derramó su sangre en la cruz por ti y por mí. Y sí, tiene poder. Hay una cita bíblica que a mí me fascina. Está en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 12, versículo 11. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual
dieron testimonio. Está hablando de personas creyentes. El Apocalipsis tiene la virtud de hablarnos de cosas que fueron, que son y que serán. Y en este momento nos está hablando de hechos que sucederían más adelante. Y está hablando de creyentes, de cómo vencieron al enemigo, de cómo vencieron sobre las tinieblas. Y nos dice, ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero. Sí, la sangre del Cordero, no del Cordero del Antiguo Testamento, sino del Cordero, Cristo Jesús, aquel que derramó una sangre. Yo te quiero decir que este tema de la sangre no es un tema histórico, es un tema real, y tú y yo hoy vamos a aplicar la sangre de Cristo sobre nuestras vidas y vamos a ver lo que va a suceder en nuestras vidas. Porque cuando la sangre de Cristo se aplica en algún área de nuestra vida, ¿sabes qué sucede? Él obra, el Señor obra. Es como si se pusiera una línea en la cual el Señor está obrando a nuestro favor. Pero también esa línea nos va a dar protección. Y quiero centrarme unos minutos en este tema, que es el tema central: la protección que nos da la sangre de Cristo. Y para entender esa protección que nos da la sangre de Cristo, vamos a leer en el libro de Éxodo, capítulo 12, versículos 22 y 23. Tomen luego un manojo de hisopo, mójenlo en la sangre recogida en la palangana, unten de sangre el dintel y los dos postes de la puerta, y no salga ninguno de ustedes de su casa hasta la mañana siguiente. Cuando el Señor pase por el país para herir de muerte a los egipcios, verá la sangre en el dintel y en los postes de la puerta, y pasará de largo por esa casa. No permitirá el Señor que el ángel exterminador entre en las casas de ustedes y los hiera. El pueblo era esclavo en Egipto. El pueblo de Dios era esclavo en Egipto. Ya el Señor había escuchado el clamor de su pueblo y había dicho que iban a salir rumbo a la tierra prometida. Pero las autoridades que estaban allí en Egipto tenían su corazón endurecido y no querían permitir que el pueblo de Dios saliera. Entonces se presentaron unas plagas que estaban alrededor. Y esas plagas fueron muy contundentes contra el pueblo de Egipto. Pero era necesario que sucediera algo muy fuerte, y era lo que iba a acontecer. Entonces el Señor en esta palabra les está indicando a su pueblo. Él les dijo que celebraran la Pascua. A partir de allí, la Pascua es una festividad en la cual el pueblo de Dios recuerda cómo Dios los sacó de la esclavitud de Egipto y también lo que Dios hizo por ellos. Pero les está dando unas instrucciones que no eran solo para el pueblo que iba a salir de la esclavitud de Egipto, sino que también son para ti y para mí ahora, en tiempo actual. Y le dice: tomarás la sangre. Obviamente era un sacrificio que se hacía, ya lo explicamos lo que sucedía en el Antiguo Testamento, la sangre que se derramaba de un animalito. Y esa sangre entonces la iban a echar en un recipiente. Iban a tomar un hisopo son unas ramitas, iban a colocar entonces la rama de hisopo, la iban a meter dentro de la sangre en el recipiente, iban a irse a la puerta y en la puerta iban a marcar con esa sangre los dinteles, es decir, la parte de arriba del marco, y los postes, es decir, los laterales del marco de la puerta. Toda la puerta iba a quedar marcada con sangre. ¿Qué sucedía? ¿Qué sucedió? Luego entonces pasó por allí la muerte, pero no podía entrar a aquellas casas que estaban marcadas. ¿Sabes algo? Aquello que estaba sucediendo en ese momento es lo que muchos llaman sombra de lo que sucedería con Jesús. ¿Cómo así? Sombra de lo que sucedería. Claro, sombra podríamos decir que es ese reflejo, ¿sí? Pero no es aún la versión genuina que está generando el reflejo.
Quiere decir que ahí se estaba viendo ya lo que podría hacer la sangre del Cordero, pero solo en Jesús pudimos ver la efectividad total de lo que significa ser protegido por la sangre de Cristo, que es lo que está sucediendo hoy. En aquel momento de la Biblia, el pueblo se protegió con la sangre. Por eso decimos línea roja. La línea roja debe estar en tu casa. Y ahora de pronto te vas a preguntar, ¿busco sangre para colocar en la puerta? No es necesario. No es necesario. ¿Sabes qué es lo que sí es necesario? Que creamos en Jesús. Y te voy a explicar que el hisopo, la sangre ya la derramó Jesús. Es decir, si tú crees en Él, ya hay un recipiente con sangre disponible para ti. Es en el Espíritu. Pero tú vas a tomar tu hisopo, unas ramitas. No, físicamente no vas a dañar ningún arbusto para tomar ramas. Tu hisopo, con lo cual vas a aplicar la sangre, es tu fe. Tu fe, yo tengo cómo aplicar la sangre, mi fe. Entonces tú vas a coger tu fe, que es creer en Jesús, ciegamente, totalmente y absolutamente. Vas a vertir tu fe en la sangre de Jesús y vas a aplicarla en la puerta de tu casa, en tu familia, y habrá una línea. Una línea. Esto, ¿sabes qué es? Ese acto de fe se constituye en un acto profético. ¿Cómo aplicamos la sangre de Cristo en nuestras vidas? Con fe en Jesús, declarando actos proféticos, que vamos a ser cubiertos con la sangre del Cordero. Y aunque haya una pandemia alrededor de mi hogar, aunque el enemigo esté suelto y el temor abunde, ¿sabes? No tocará tu morada, porque la sangre del Cordero de Dios es más poderosa y tiene mayor autoridad, y ha trazado una línea en la cual el enemigo no puede acceder al lugar donde tú estás. Dentro de la línea roja, dentro de la línea de la sangre del Cordero, nosotros somos protegidos y van a suceder cosas sobrenaturales. Es un espacio, es un área donde el Señor obra, es un área donde el Señor actúa. Por eso es tan importante que tú te apropies de esta palabra, para que tú la apliques en tu hogar, para que tú la apliques en tu casa, con tu familia, porque es un tiempo difícil donde el pueblo de Dios tiene que levantarse en oración. Han sido momentos duros donde quizás has visto caer personas a tu alrededor y eso ha dolido tu corazón. Pero ¿sabes algo? Ahora es momento de clamar por los que quedan. Ahora es momento de clamar por los tuyos. Ahora es momento de clamar. Y tenemos un arma poderosa que es la sangre de Cristo, que está a su favor, a tu favor y a mi favor. La sangre del Cordero está para nosotros. Y hay otro pasaje precioso que no podíamos terminar sin hablar de esta situación. Vamos a ir al libro de Josué. Josué capítulo 2 versículo 18, mira lo que nos dice. Sí, cuando conquistemos la tierra, no vemos este cordón rojo atado a la ventana por la que nos bajas. Además, tus padres, tus hermanos y el resto de tu familia deberán estar reunidos en tu casa. Usted puede leer los demás versículos, pero aquí es un momento precioso. Pasaron años y ya el pueblo de Dios llegó, está frente a la bendición, frente a la tierra prometida. El líder ahora es Josué. Y Josué tiene enfrente Jericó y envía 2 espías. Atención, estos 2 espías que envía Josué son distintos a los que había enviado Moisés anteriormente. No, estos son 2 espías que él manda a la ciudad, a las murallas de Jericó, para que vean, porque ya iban a tomar. El Señor ya les había dado esa tierra en sus manos. Entonces estos 2 espías van y llegan a la ciudad, y había una mujer que era pecadora, pero ella en su corazón reconoció que había un Dios todopoderoso en el pueblo de Israel. Esa mujer se llamó Rahab. Y este versículo está hablando de que los espías, resulta que Rahab desafió todo por ayudarlos, porque confió en Dios, confió en mi Señor.
Ella creyó en él y eso le dio la fuerza suficiente para proteger, para cuidar a estos espías, para darle información que fue muy importante para luego el momento de tomar conquista de esa tierra. Y entonces ellos le están diciendo a ella, ¿sabes algo? Rahab, va a venir el momento donde nosotros vamos a conquistar esta ciudad y todos van a morir porque han sido anatemas, todo, pero tú no. Hicieron un acuerdo entre ellos y la señal, escúchame bien, la señal era un cordón rojo. Lo dice acá el verso 18. Ellos tenían que ver el cordón rojo en la ventana y sabían que no iban a tocar esa casa. Ahí estaba la línea roja, la sangre. En ese momento era sombra de lo que sucedería en el Nuevo Testamento, pero la sangre de Cristo ya se estaba manifestando aún antes. Precioso. Rápidamente te leo el versículo Josué 6, capítulo 6, versículos 22 y 23. Ahora bien, Josué les había dicho a los dos exploradores, ya estaban en el momento de llegar, era tremendo porque todo iba a morir en esa ciudad. Vayan a casa de la prostituta. Esta mujer era pecadora, era prostituta, pero sus pecados eran perdonados. ¡Qué maravilla! ¿Cuánto más con Jesús ahora? Entonces vayan a casa de la prostituta y tráiganla junto con sus parientes. Atención, tal como se lo juraron. Así que los jóvenes exploradores entraron y sacaron a Rahab junto con sus padres y hermanos, y escúchame, y todas sus pertenencias, y llevaron a toda la familia a un lugar seguro fuera del campamento. Te quiero decir algo, una vez más la palabra de Dios nos muestra cómo cuando la sangre de Cristo, en esta época en el Antiguo Testamento, eran símbolos de lo que iba a suceder más adelante. Eran símbolos, era la muestra un poquito. Ahora con Jesús esto es mucho, mucho, mucho más poderoso. Porque la sangre de Cristo ya fue derramada y yo hoy puedo declarar que esa sangre me cubre mi vida y habrá protección para mi familia. Habrá una línea roja en el espíritu que me va a estar cubriendo. Pero esa sangre también yo la puedo proclamar en diferentes áreas de mi vida. Si yo tengo una enfermedad, yo puedo declarar y proclamar que la sangre de Cristo tiene poder y está sobre esa área que está afectada. Si de pronto he sentido que mi respiración se va, he sentido que mis pulmones ya no tienen fuerzas, yo me apropio y declaro que la sangre de Cristo tiene poder y ahora mismo es esparcida en mis pulmones y puedo respirar. Porque donde tú aplicas la sangre de Cristo, Dios obra a tu favor. Hay una protección, es un cerco de protección, es un área de protección. Pero dentro de esa área de protección, Dios está obrando de manera sobrenatural. Y ¿sabes algo? Rahab puso el cordón, puso la señal, la línea roja. Llegaron, todos murieron, pero vieron esa señal que estaba allí. Y ella, su familia e inclusive sus pertenencias. Y ahí viene la pregunta, ¿mis pertenencias pueden ser cubiertas con la sangre de Cristo? La sangre de Cristo se derramó por las personas, por nosotros. Sin embargo, veo en la Biblia que aún también lo que me pertenece podrá ser cubierto como una extensión de mi propiedad. Así que el Señor quiere protegerte y quiere guardarte. Y te pide 3 cosas para que hagamos. Una, apropiarnos de la revelación de la sangre. Aprópiate. La sangre de Cristo tiene poder, tómalo en fe, créelo. Me apropio de la revelación de la sangre, lo creo primero. Segundo, aplico la sangre. ¿Cómo la aplico? En fe. La aplico en fe con declaración profética. Veíamos en Apocalipsis que hablaban que por el testimonio, es decir, yo voy a proclamar con mis labios. La fe va a implicar una declaración profética. Con mi boca lo voy a decir. Primero, apropiarnos de la revelación de la sangre. Segundo, aplicar la sangre en fe con declaración profética. Y tercero, atención, me mantengo dentro de la línea. Fíjense que tanto en Éxodo como en Josué, cuando leíamos el pueblo que estaba saliendo de Egipto, de esclavitud, pero también cuando veíamos la historia de Rahab, siempre había una instrucción y es: no salgas de tu casa. No salgas de tu casa. Es decir,
¿Sabes qué significa eso? No salgas de ese lugar, no salgas de la línea roja, mantente en la línea roja. ¿Sabes qué significa eso? Eso significa que tú debes mantenerte en el pacto con Cristo, en obediencia al Señor. No pisotear, la palabra de Dios también dice que se puede pisotear la sangre de Cristo. Eso es terrible, es lo peor que nos puede suceder. Si ya tú conociste al Señor, no podemos seguir cayendo en el mismo pecado del cual Él ya nos liberó, porque su sangre ya se derramó. Así que, primero, nos apropiamos de la revelación de la sangre. Segundo, aplicamos con fe. Recuerda que el hisopo es tu fe. Vas a colocar esa sangre en tu vida, en tu casa, a tu familia, con fe. Y tercero, te vas a mantener dentro de la línea roja, es decir, en el camino del Señor. Y te voy a invitar a que tengamos un tiempo de oración. Vamos a pedirle al Señor que aplique esa sangre en nuestras vidas. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Te adoramos, Señor. Milagroso, Tú eres milagroso. abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Tú abres camino, Señor. Tú eres maravilloso, tú eres milagroso. Padre, y te damos gracias, Señor, porque tú fuiste a la cruz y te entregaste por nosotros. Reconocemos, repite allí, vamos a clamar unos minuticos, vamos a orar. No te quedes quieto, no te quedes quieta, no es tiempo de estar allí dormido, quieto, es tiempo de levantarse en clamor para proclamar la sangre de Jesús sobre tu vida, sobre tus familiares, sobre las personas que amas. Entonces le vamos a decir: Señor, gracias. Gracias porque tú fuiste a la cruz, Jesucristo, porque tú te entregaste, porque tu sangre se derramó. Y hoy soy perdonado, hoy soy justificado y puedo llegar delante de la presencia del Padre para clamar a Él. Yo te doy las gracias por esa sangre que se derramó. Y esa sangre yo la tomo y la tomo en fe y la aplico en mi vida. Comienza a aplicar la sangre de Cristo en tu vida. Aplico la sangre de Cristo Jesús en mi vida. Y también comienza a aplicarlas en diferentes áreas de tu vida. Yo aplico la sangre de Cristo en mis pensamientos. Quizás has tenido pensamientos de derrota, de tristeza, de angustia, has tenido depresión. Yo aplico la sangre de Cristo en mis pensamientos, en mi mente. Aplico la sangre de Cristo en mis emociones. Recuerda que cuando aplicas la sangre de Cristo, Él está obrando a tu favor donde tú aplicas esa sangre. Así que la sangre de Cristo es aplicada ahora, en mi vida, en mi respiración. Puedo respirar y te doy gracias por eso. La sangre de Cristo se aplica en todo mi cuerpo y declaro y proclamo salud. Salud, porque en la cruz del Calvario Jesucristo se entregó para que yo fuera sano hoy. En el nombre de Jesús, yo declaro que hay poder en tu sangre y en tu nombre, Señor, y con el poder de la sangre echo fuera
toda enfermedad. Fuera, comienza a declarar: fuera enfermedad. La sangre de Cristo llega, la sangre de Cristo se esparce y sale la enfermedad, sale el enemigo, sale el acusador, sale aquel que nos enferma. Se va toda enfermedad, toda migraña, toda falta de sueño, todas esas pesadillas que han impedido que puedas dormir, toda úlcera, todo problema de colon, toda presión alta. Ahora mismo tú regulas. La sangre de Cristo está esparciéndose en mi cuerpo. Eso significa que Dios está obrando, y si Dios está obrando, Él está sanando, Él está restaurando, Él está haciendo cosas nuevas, Él está volviendo todo al orden de su diseño original. Enfermedad de leucemia retrocede ahora porque la sangre de Cristo es la que se esparce en todo mi cuerpo. Ahora mismo el cáncer retrocede porque la sangre de Cristo está en mi cuerpo, en las diferentes áreas de mi vida. Yo recibo sanidad, pero también la sangre de Cristo ahora está en las puertas de mi casa, cubriendo todo mi hogar, toda mi familia, pero también seres queridos, amigos, familiares, padres, madres que viven en otro lugar. Ahora mismo la sangre de Cristo es esparcida y hay poder y autoridad, inclusive la sangre de Cristo sobre mis pertenencias, para que seas tú guardándonos, Señor, para que seas tú protegiéndonos, porque la muerte ha querido venir, porque el temor ha querido venir, pero hoy declaramos que somos protegidos por la sangre de Cristo. Hay una línea roja que demarca un área en la cual hay protección y hay un mover sobrenatural de Dios a mi favor, y tú estás obrando. Gracias, Señor, porque tú estás obrando en nuestras vidas. Sobrando, aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando, siempre estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando. Gracias, Señor, porque tú has obrado a nuestro favor. Tu protección, tu cuidado está con nosotros. La sangre de Cristo sobre nuestras vidas. Así lo creemos, así lo hemos proclamado en el nombre de Jesús. Amén. No olvides, la sangre de Cristo está a tu disposición. Aplícala en tu vida. Y si es la primera vez que te conectas con nosotros, si no has recibido a Jesús en tu corazón, te quiero invitar a hacer una oración muy sencilla, una oración en la cual tú le abres tu corazón. Cierra tus ojos allá donde estás. Tú que no conocías de estas predicaciones donde ponen al centro a Jesús, y dile: Señor Jesús, yo te reconozco como mi Salvador. Reconozco que fuiste a la cruz, que te entregaste por mí, que tu sangre se derramó y que has perdonado mi pecado. Gracias te doy y te pido perdón por mi maldad, por mi pecado. Hoy tú quitas la culpa de mi vida, soy perdonado, y te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida eterna. Amén. Hay un link que aparece allí. No olvides incluir tus datos para que la iglesia se esté comunicando contigo, para que podamos orar por ti. Dios les bendiga.